Bueno, a ver, sigamos escuchando a nuestro presidente. Tenemos que llegar hasta el fondo del razonamiento, porque si no nos quedamos en la superficialidad de que estimulemos el consumo. Y la única manera de estimular el consumo es poner más plata en el bolsillo de la gente. Y si no la tenemos a la plata, la única manera es, tomamos deuda, es malo, hacemos más inflación, es malo. Entonces, que sí que no se puede. Bueno, repasemos esto que dijo el presidente. Dice, tenemos que llegar hasta el fondo del razonamiento. Si no, nos quedamos en la superficialidad. Estimulemos el consumo, sí. Y la única manera de generar más consumo es poniéndole más plata en el bolsillo a la gente. Y si no la tenemos a la plata, la única manera es tomar deuda, es malo. Generar más inflación, es malo. Quiere decir que no se puede. Muy bien, desagreguemos todo esto. Bueno, con respecto a la primera parte, justamente lo que no hace nuestro presidente es llegar al fondo del razonamiento. Y sí, se queda en la simpleza y en la superficialidad. No profundiza nada, como ya les expliqué, que diga que la emisión monetaria es la que genera inflación. No es así, no es tan simple. Hay muchos factores y variables económicas que explican un proceso tan complejo como es la generación de inflación. Y cuando dicen, estimulemos el consumo, y la única manera de generar más consumo es poniéndole más plata en el bolsillo de la gente. ¿Y si no la tenemos a la plata? Bueno, primer punto, sí. Es verdad que la única manera de incrementar el consumo es poniéndole plata en el bolsillo de la gente. Pareciera una obviedad. Ahora les consulto. Si el señor presidente tenía tan claro este concepto, ¿por qué tomó medidas que le sacaron la plata del bolsillo a la gente? No lo entiendo. Me parece que hay una gran contradicción en esa afirmación. Sigamos. Como les dije con anterioridad, el Estado es un actor fundamental que puede fomentar el consumo con políticas activas que generan actividad económica. A ver, el ejemplo más sencillo, fácil de entender, y uno de los principales y las más conocidas es justamente cuando el Estado realiza obra pública. Ahí inyecta mucho dinero en la economía, hay empresas constructoras, hay gente que trabaja, hay empresas que venden materiales, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado, gastando, invirtiendo, es uno de los principales actores que motorizan la economía. Otros ejemplos de cómo puede el Estado, implementando políticas, fomentar el consumo y generar actividad económica. Un ejemplo puede ser lo que fue el plan Procrear del anterior gobierno, que con acuerdos con un banco privado y subsidiando la tasa de interés, millones de argentinos de clase media pudieron cumplir el sueño de construirse su casa propia. Eso generó una inyección de dinero a la economía importantísima, porque dio trabajo a millones de gente, obreros, plomeros, electricistas, carpinterías, etcétera, etcétera. Vendió electrodomésticos para equipar esas casas, materiales, etcétera, etcétera. O sea, hay un claro ejemplo de cómo con una medida de política económica, con un plan que implementa el gobierno, que le salió plata porque obviamente subsidió la tasa de interés para que un determinado banco, en este caso el hipotecario, le prestara plata a la gente, se reactivó, se motorizó fuertemente la economía. Y encima, millones de personas, principalmente clase media, lograron, cosa por imposible históricamente en la Argentina, construir su casa propia. Otro ejemplito, el plan Ahora 12. Era un plan donde también el Estado con acuerdos de un banco, que creo que era el Nación, o todos los bancos, no me acuerdo, sí creo que con todo banco, también subsidiaba la tasa y ¿qué hacía? Fomentaba el crédito, fomentaba el consumo. Hacía que los bancos le presten plata a la gente, una tasa razonable, que no sea usuraria, para que la gente pueda comprar en cuotas. Y eso motivó un incremento en el consumo de electrodomésticos, de todo lo que se le ocurra, ropa, etcétera, etcétera. Entonces son ejemplos de políticas que puede tomar el Estado, y me están yendo millones de ejemplos. O sea, imagínense la amplitud que tiene, la fortaleza que tiene si el Estado fuera usado de manera ingeniosa y realmente con capacidad. ¿Sí? Tiene un poder muy fuerte
para inyectar, mejorar y fomentar el consumo y la actividad económica. Ahora, cuando nuestro presidente dice, sí, hay que poner plata en el bolsillo de la gente, y si no la tenemos a la plata, y bueno, volvamos, preguntémonos, ¿por qué no tiene la plata el Estado para hacer e implementar políticas que fomenten el consumo? A ver, preguntémonos por qué. Porque antes tal vez sí estaba la plata y hoy ya no está más la plata. Y bueno, también se lo vengo diciendo. ¿Sí? Pensemos un poquito. Porque se lo desfinanció al Estado. ¿Sí? Con la quita de retenciones, con la baja de impuestos, a los bienes, a los autos de alta gama, por ejemplo, baja de impuestos a los bienes personales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso generó un gran déficit fiscal en el Estado. Obviamente, el Estado no tiene plata para fomentar el consumo. ¿Por qué? Porque justamente se tomaron medidas que desfinanciaron al Estado. Estoy siendo repetitivo ya. Sigamos. Después dice, la única manera, o lo único que queda, es endeudarse o emitir más, lo cual genera inflación según su concepto, y dice, ambas son malas. Impasse acá sobre el tema endeudamiento. Si nuestro presidente tiene muy claro que endeudarse es malo, entonces, ¿por qué lo está haciendo sin freno? ¿Por qué endeudar al país como se lo está haciendo? Se habla de que llegaremos a más de 90.000 millones de dólares en el año 2016 de deuda nueva, generada ahora. Es muy grave. Esto hipoteca el futuro de nuestros hijos y es tirar por la borda el esfuerzo que realizamos todos para desendeudarnos esta última década. Entonces, otra consecuencia de las implicancias de las medidas que se implementaron. Caída de la actividad económica y del consumo. Se desfinancia el Estado y eso obliga a que nos tengamos que endeudar de nuevo. Y concluye, quiere decir que no se puede. Nuestro presidente concluye diciendo que no se puede reactivar el consumo. A mí me sorprende. Uno de los principales eslogans de Cambiemos fue sí se puede, sí se puede. ¿Se acuerdan? Acá parece que se le olvidó a nuestro presidente. A mí me preocupa, porque me parece una resignación total y una falta de ingenio y de creatividad que son muy necesarias para ser el presidente de todos los argentinos. Entonces, señor presidente, conclusión, para no llegar a que la única salida sea endeudarse o emitir más, no habría que haber tomado todas las medidas que se tomaron. Y si realmente el señor presidente quiere aumentar el consumo, crecer, llegar a la pobreza cero, y es para el otro lado.